así, en el título de nuestro sermón esta noche dice: Dios te bendecirá aunque todo el infierno se oponga. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria a Dios. Digan: Dios es fiel, y si Él lo ha prometido, Él lo va a cumplir. Vamos a ir a Génesis 1, verso 27. Génesis 1, 27 al 30. Génesis 1, versículo 27 al 30. Muchas de las veces nosotros como hijos del Señor tenemos una mentalidad de que quizá Dios pueda cumplir su propósito en nuestra vida. Escuche, por favor, escúcheme. Muchas veces nosotros los cristianos tenemos una idea a veces un poco vaga, un poco equivocada, un poco confusa o incierta de que todo lo que la Biblia dice, o sea, todas las promesas del Señor para nosotros como la iglesia del Señor Jesucristo, puedan darse cumplimiento. Muchas personas llamados hijos del Señor tienen ciertas incertidumbres, ciertas dudas. Entonces yo quiero con la palabra mostrarle lo que este título de este sermón dice: que Dios, repítalo conmigo, Dios me va a bendecir, porque está escrito: aunque todo el infierno se oponga, Dios me va a bendecir. Vamos, pero dígalo: Dios me va a bendecir, aunque todo el infierno se oponga, y aunque el diablo se jale los pelos de cólera. Amén. Dios te va a bendecir, hermanito. Dios te va a bendecir. ¿Por qué lo decimos? ¿Y por qué debemos creerlo nosotros como la iglesia de Cristo? Digan: porque está escrito. Génesis 1, 27. Dice que Dios creó en el principio al hombre y a la mujer a la imagen de Él. Y lo primero que Dios dijo es: los bendijo. Diga: Dios los bendijo. Está escrito en la Biblia. Yo lo creo. Amén. Si Dios creó al hombre y a la mujer para bendecirlos, ahí está en tu Biblia. Mira lo que dice. El verso 27 dice: Dios lo creó. Y verso 28 dice: y los bendijo Dios. Amén. O sea, Dios, desde que inició la creación de las primeras criaturas en el huerto del Edén, lo que hizo es bendecirlos. ¿Me dicen amén? Amén. O sea, el prototipo, el modelo inicial de Dios original es bendecir a la humanidad. Nosotros conocemos la historia de por qué el hombre fue expulsado del huerto, etc. Pero ya vino Jesús, el postrero, segundo Adán, pagó el precio del pecado del primer hombre Adán, y ya todas las cosas que Dios había confiscado, reservado para el hombre, se las ha vuelto a dar a través de Cristo, por el acto de la crucifixión de su Hijo amado Jesús. Amén. Así que sigo leyendo. Dice que Dios los bendijo, verso 28, y les dio una orden muy clara. Le dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra, dijo, y sojuzgadla, y señoreen sobre toda criatura creada, sea que esté en el agua, sea que esté en el cielo, sea aves o bestias del campo que se mueven sobre la tierra. Dios dijo que ustedes tienen que sojuzgar y señorear, ser señores de toda criatura creada. Amén. Ahora, nosotros podemos seguir leyendo y vamos a ver ahí que Dios no solamente le dio la potestad de sojuzgar, no solamente Dios los bendijo, sino que dice que toda planta, todo fruto, toda bestia, todo animal, todo fruto para comer, dice que Dios lo puso a disposición de ellos, de Adán y de Eva en el huerto. Amén. En el verso 8 del capítulo 2, mire el capítulo 2 de Génesis. En el verso 8 hacia el versículo 12, escriba Génesis 2, versículo 8 hacia el versículo 12, escriba. Yo se lo voy a leer para hacerle fácil la vida. Jehová Dios plantó un huerto en Edén
Y puso ahí, dice, al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, también delicioso a la vista. Y dice, y también el árbol de la vida en medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y dice que había un río que regaba el huerto y que se repartía en 4 brazos, este río. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay, dígalo, donde hay oro, el metal más preciado en el planeta, o uno de los más preciados, ¿no? Y el oro de aquella tierra era fuerte, era bueno. Amén. Era bueno. También ahí había bedelio y ónice. Amén. O sea, no solo cosas para comer, animales y todo ello, sino también piedras preciosas. El poder de sojuzgar, de administrar, de proteger, de cuidar ese maravilloso huerto que Dios había hecho. Dios los bendijo y les dio toda la potestad de sojuzgar sobre toda criatura creada. ¿Me pueden decir amén? Amén. Gloria a Dios. Ahora, nosotros podemos mirar que en Génesis 3, verso 24, resumiéndolo todo, la transgresión del hombre, Génesis 3, pero en el verso 24 específicamente, dice que Dios tuvo que desalojar a Adán y Eva del huerto del Edén por causa de su desobediencia, como una consecuencia de su transgresión, de su pecado. ¿Me dice amén? Y además Dios dice que puso querubines para proteger el camino y hacia el árbol de la vida, y una espada flamígera encendida. Diga, una espada encendida protegía el camino hacia el árbol de la vida. Nosotros tenemos que darnos cuenta que la consecuencia del pecado fue el desalojo de Adán y Eva del huerto. Pero ya conocemos quién fue el que originó esa transgresión en el huerto, es decir, Satanás, disfrazado como una serpiente. Amén, hermanos. Amén. Pero en Apocalipsis 13, versículo 8, Apocalipsis 13, versículo 8, encontramos ese término: el cordero inmolado de Dios desde el principio del mundo. Escúcheme bien. Apocalipsis 13, versículo 8. Solo hay 4 ocasiones que esta palabra cordero inmolado, yo le voy a explicar lo que significa, aparece en Apocalipsis, es decir, en el Nuevo Testamento. Repito, Apocalipsis 13, 8, Apocalipsis 5, versículo 6, 5, versículo 12. Aparece nada más que 4 veces. Yo les voy a deber un verso que me olvidé de anotarlo. No, aquí está, perdón. Apocalipsis 5, 6, Apocalipsis 5, 9 y Apocalipsis 5, 12. Si gusta, anótelo como punto de referencia, porque solo 4 veces lo encontrarás, cordero inmolado, en el Nuevo Testamento, específicamente en el libro de Apocalipsis. Lo repito para los que no lo apuntaron rápido: Apocalipsis 13, 8, Apocalipsis 5, verso 6, Apocalipsis 5, verso 9 y Apocalipsis 5, versículo 12. Solo estas 4 veces lo encontrará usted en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, la palabra cordero inmolado. ¿Y qué significa cordero inmolado? Cordero sacrificado, cordero martirizado. Está hablando de la persona del Señor Jesucristo. Si tú lees los 4 versos detenidamente, no habla de nadie más que no sea el Señor Jesucristo. En otras palabras, cuando Adán pecó, no impresionó a Dios, es decir, no le tomó por sorpresa. Dios ya tenía una solución para ese problema. ¿Cuál era? Diga, el cordero inmolado. Quiero que lo repita con confianza: el cordero inmolado. Dice la Biblia, desde el principio del mundo, Apocalipsis 13, versículo 8, Él ya estaba preparado. Desde antes que pecara el hombre,
El cordero inmolado ya había sido preparado para satisfacer la justicia divina, pero tenía que darse todo en el tiempo de Dios. Venir Cristo a la tierra para ir a pagar el precio del pecado del hombre, para que el hombre pueda recibir todas las bendiciones, las provisiones, la sanidad de Dios. ¿Me dicen amén? Amén. Gloria al Señor. Nuestro tema esta noche se llama Dios te va a bendecir aunque todo el infierno se oponga. ¿Cuándo lo creen? Amén. Gloria a Jesús. Por eso le doy esta plataforma inicial, para tener una base sólida de por qué nosotros creemos que Dios quiere bendecirnos. ¿Por qué creemos? Y porque es que nosotros a veces no vemos la bendición del Señor por nuestra falta de revelación, de información o de luz al respecto. Entonces no va a faltar convicción si nos falta información, es decir, confianza en el corazón, fe en lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Amén. Digan, Cristo vino no solo para salvar almas y llevarlas al cielo, sino para bendecirlas, prosperarlas y sanarlas, y para que vivan como reyes sobre la tierra. ¿Cuántos lo creen? Tu Biblia lo dice así, Apocalipsis 1:6. Dice que Cristo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. No dijo que algún día nos haría cuando nos vayamos para el cielo. Desde que tú recibiste a Cristo, al Rey de Reyes, Dios el Padre te ve como un hombre bendecido, una mujer bendecida. ¿Cuántos lo creen? Vamos, emociónense un poquito. Podemos mirar al padre de la fe, Abraham, como un modelo también que nos puede ayudar mucho para entender el asunto. En Génesis 12, verso 1 hacia el 3, encontramos a Dios pactando con Abraham, y le dice así a Abraham, lo llama de Ur de los Caldeos, le dice: sal de tu tierra, sal de tu parentela, sal de la casa de tu padre y ven a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una gran nación y te bendeciré. Dígalo conmigo: te bendeciré y te engrandeceré tu nombre, y tú serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y en ti, o a través de ti, serán benditas todas las familias de la tierra. Vamos, dígalo. Dígalo, Dios no puede mentir. O sea, lo que estás viendo aquí con Abraham es que Dios lo llama para bendecirlo. Dios no lo llama simplemente para que haga lo que Dios quiere. Claro, Dios desea que hagamos su voluntad, es obvio. Pero Dios no se va a quedar corto, es decir, brazos cruzados. Cuando tú vienes con un corazón honesto y sincero delante de Dios y te derrites como la cera ante el fuego, ante su santa presencia, Dios ve tu corazón honesto y sincero. Y Él, aunque seas frágil y débil en la fe, con falta de luz o información, Él te va a ayudar a tener la suficiente capacidad o información y conocimiento al respecto de su corazón, o sea, de su santa voluntad, para que tú puedas tomar todas las bendiciones que Cristo rescató, es decir, recuperó en la cruz, quitándole el botín al diablo, quitándole las armas en que el diablo confiaba. Dice Lucas 11:21. ¿Cuánto lo creen? Digan, Jesucristo no vino solo a salvar almas para llevarlas al cielo, repito, sino que Él vino a bendecir a la gente que estaba en situaciones difíciles, en problemas, en enfermedades, en ataduras, en situaciones embarazosas imposibles de resolver. Por eso es que en Lucas 4:18 Jesucristo dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha ungido para traer buenas noticias a los pobres, es decir, sacarlos de la miseria. Jesús no vino simplemente a decirnos que estábamos pobres y se acabó el asunto de darnos la información, el reporte, sino darnos la solución a nuestro problema. ¿Me está entendiendo? Y Él dice que había venido a dar vista a los ciegos, a sacar a los encarcelados de la prisión, a curar los corazones quebrantados y anunciar el año agradable del Señor. Amén. Lucas 4:18. Esa fue la primera lectura de Cristo en la sinagoga de los religiosos. Y eso les molestó tanto a ellos, porque a la religión le molesta
Que tú seas bendecido y prosperado y que tú vivas sano como Dios desea que tú vivas. Porque la religión es un espíritu del infierno que se ha metido dentro de la iglesia de Cristo para engatusar a los incautos, ingenuos, que no conocen la Escritura, para poder robarles toda la bendición por la cual Cristo, el Hijo de Dios, murió en una cruz. Es decir, el Cordero inmolado que fue preparado desde el principio de la fundación de este mundo, como dice Apocalipsis 13, versículo 8. ¿Me dicen amén? Hay gente que no entiende, que cree que simplemente Cristo o Dios es una religión y tienen que cargar en andas y yesos y palos y con banda y orquesta, como acaba de pasar en su momento por aquí. O sea, claro, la intención del corazón de ellos es muy buena, pero la información que tienen es muy mala, porque contradice. Es algo abominable a los ojos de nuestro Dios. Éxodo capítulo 20, Salmo 115 y Salmo 135, versículo 15, lo dice la Biblia católica y evangélica igual. Porque Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Y Él abomina a todo aquel que deposita su confianza en un palo, en un yeso, en un papel, en un plástico, en un metal, en algo que el hombre ha hecho con sus manos. O una fábrica ha hecho algo como muñequitos en serie y los vende por montones a la humanidad ignorante de la palabra del Señor. Dios ve eso con asco, pero también con compasión, porque es originado por su propia ignorancia de la humanidad. Si la gente conociera las Sagradas Escrituras, entonces la gente no haría algo abominable, es decir, asqueroso ante los ojos del Señor. Pero como la gente ignora la Escritura sagrada, ofende a Dios en su ignorancia. Y Dios tiene compasión y envía a la iglesia de Cristo, a ti y a mí, cristiano, hijo de Dios, para que le digamos al mundo la forma correcta en la que ellos deben conducirse sobre la tierra para poder tomar todas las bendiciones que Dios a través de Cristo ya nos ha entregado hace 2000 años en una cruz. ¿Cuánto dicen amén? Por eso es que Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, de un país netamente idólatra y pagano. Así dice la Biblia. Amén. Ahí dice en Génesis 1, mírelo de nuevo, dice que Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos. Y si tú miras un capítulo anterior, en el capítulo 11, versos finales, ahí te da muchos más detalles todavía de dónde sacó Dios, de dónde llamó Dios a Abraham, el padre de la fe. Amén. Es importante. Diga, es importante. Génesis 12, verso 1 al 3. Ya lo debe tenerlo escrito, por favor. ¿Lo tiene? Ok. Gracias, Señor Jesús. Gloria al nombre poderoso del Señor. Cuando tú miras Mateo capítulo 1, desde el verso 1 hacia el 25 vas a encontrar la genealogía de Cristo. ¿Y qué encuentras ahí? Esa genealogía de Cristo del verso 1 inicia con el padre de la fe, Abraham. Dice, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y cuando tú miras el verso 25 termina con Jesús. Esa es la genealogía del Señor Jesucristo. Por eso es que la promesa de Dios en Génesis 12 es bendecir no solo a la familia de Abraham, es decir, a Isaac y a Jacob, su hijo y su nieto y su descendencia, de cada uno de ellos, tanto del hijo como del nieto, sino a todas las familias de la tierra. ¿Cuántos lo creen? Eso es lo que estamos viendo ahí en Génesis 12, versículo 1 al 3, que lo acabamos de leer. Y en Gálatas 3:29 el apóstol Pablo confirma que si somos de Cristo, descendencia de Abraham, somos. ¿Cuántos somos de Cristo acá? Fuerte ese amén. Gloria al Señor. Somos descendencia de Abraham. No nacimos en Israel, no somos descendencia de Jacob. Venimos del gentilicio, no del judaísmo. Pero por causa de Cristo venimos a ser hijos de Dios. San Juan 1, versículo 12. Amén. Somos hijos y herederos del Padre, coherederos con Cristo. ¿Cuánto dicen amén?
Gloria al Señor. En Génesis 12, en el versículo 10 hacia el 20, escriba por favor. Génesis 12, versículo 10 hacia el 20. Nuestro tema se llama Dios me va a bendecir aunque todo el infierno se moleste. ¿Puede repetirlo? Dios me va a bendecir aunque todo el infierno se moleste. Gloria a Dios. En Génesis 12, versículo 10 al 20, Abraham desciende a Egipto por causa del hambre que había en la tierra en esos días. Y la Biblia dice que el faraón tomó a su mujer Sarai, es decir, quería hacerla su mujer, pero Dios hirió a este hombre, al faraón, al rey de los egipcios, por causa de haber tomado la mujer de Abraham, es decir, Sarai. ¿Y qué es lo que el diablo trató de hacer ahí? Dios le está prometiendo a Abraham bendecirlo a través de su simiente, pero tenía que nacer Isaac, de Isaac Jacob y toda la genealogía de Abraham para llegar hasta Jesús. Amén. Pero el diablo quería estorbar el plan de nuestro Dios en la vida de Abraham, el padre de la fe. Quiero que entienda bien el asunto. Por eso dice que Dios tuvo que herir a este hombre. Y este hombre se dio cuenta de que él era un siervo de Jehová, Abraham. Y él tuvo que pedirle perdón a Dios y a Abraham y devolverle a su mujer. Es decir, no la había tocado, pero él tuvo la intención de querer hacer su mujer, porque él había declarado que ella era su hermana por miedo a que no lo vayan a matar a él para quedarse con la esposa. Él le dijo, diles que tú y yo somos hermanos. Entonces ella tuvo que mentir para salvar la vida de su marido. Amén. Pero Dios tuvo que herir a Faraón. Entonces, ¿pero qué hizo este hombre, este Faraón? Dice que le dio muchos bienes a Abraham. Le dio ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas. Ojo, criadas. A ver si él aceptaba el canje de la hermana por las criadas. Asnas y camellos, dice la escritura. Entonces tú te puedes dar cuenta que el enemigo siempre tratará de estorbar la obra de Dios en tu vida también, como lo hizo en todos los siervos del Señor de la Biblia. Pero Dios siempre levantará bandera. Jehová Nisi levantará bandera delante de ti para cumplir su voluntad en tu vida, tal como Él lo ha predestinado. ¿Cuánto dicen amén? Es importante entender que el diablo siempre ha salido perdiendo. Dios siempre lo ha avergonzado a Satanás. Amén. Vamos a mirar la vida de Isaac, el hijo de Abraham. Génesis 26, versículo 1 hacia el 6. Escriba. Génesis 26, versículo 1 hacia el 6. Hubo una gran hambre en la tierra en los días de Isaac, tal como lo hubo en el tiempo de su padre Abraham, dice la Biblia. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. ¿Y para qué se fue? Para tratar de buscar algo. Estaba en nada, no había nada que hacer en ese lugar. Amén. Pero la Biblia dice así, que Dios le dijo, no desciendas a Egipto. No desciendas, le dijo. Tú vas a vivir aquí en esta tierra de Gerar como un forastero. Y yo te voy a bendecir en medio de esos filisteos. No tengas miedo, le dijo, porque yo tengo un pacto con tu padre Abraham. Porque él escuchó los preceptos, mis estatutos y los obedeció. Le dice Dios a Isaac. Amén. Es importante entender a cuántas familias vamos a poder bendecir nosotros, que somos cabeza de familia, cuando nos vayamos de esta tierra, si es que Cristo no ha venido aún. Muchos de nuestros hijos y nietos, bisnietos o tataranietos, nuestras generaciones posteriores, generaciones por venir, serán bendecidos por causa de nuestra obediencia al Señor. ¿Cuántos lo creen? Amén. Anímese, varón y varona de Dios. No estamos pensando solo en usted, sino en toda la generación que viene detrás de usted. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dios está mirando con ojos de amplificación, de amor, para bendecir a nuestras generaciones. Amén.
Esto es bien importante. Ahora, cuando nosotros miramos, escuche, cuando nosotros miramos que Dios tiene que decirle, mira, ¿sabes qué? Yo te voy a bendecir, Isaac, por causa de la obediencia de tu padre. Ahora, yo quiero que mires el verso 7 al 11 de ese mismo capítulo 26 de Génesis, versículos 7 al 11. Dice que la mujer de Isaac, es decir, Rebeca, era una mujer muy hermosa. Entonces él tuvo que decir lo mismo que su padre Abraham para salvar el pellejo. Tuvo que decir, es mi hermana, por miedo a que lo maten. Amén. Entonces el rey Abimelech un día lo encontró, lo miró por la ventana que estaba acariciando a su esposa, a Rebeca, y él se molestó mucho. Llamó a Isaac y lo cuestionó y le dijo, ¿y tú por qué me has mentido? Supón que alguno de mis hombres hubiera tocado a tu mujer, todo el problema que me hubieras originado con Jehová tu Dios. Ellos conocían el tipo de Dios de Abraham y de Isaac, el mismo Dios tuyo y mío. ¿Cuánto dicen amén? Entonces dice la palabra de Dios que este rey Abimelech, el rey de Gerar, dictó pena de muerte para cualquiera que tocara a Isaac o a su mujer, por causa que a Isaac y su esposa Rebeca eran siervos de Jehová de los ejércitos. ¿Cuánto dicen amén? Es importante entender que en ese mismo capítulo 26 de Génesis, versículo 12 hacia el 14, dice que Isaac sembró en esa tierra y al año cosechó al 100%. Y Dios lo prosperó y lo bendijo, lo enriqueció, lo engrandeció en gran manera, es decir, en hato de ovejas, de vacas y mucha labranza. Fue bendecido de tal manera que fue envidiado por los filisteos. Fue envidiado. Siempre la gente sin Cristo te va a envidiar, hermano, hermana. No te sorprendas. No te impresiones, no te impactes, no te molestes, no pierdas los papeles. Recordemos que Mateo 5 dice que seremos bienaventurados cuando hablen mal de nosotros, contra nosotros mintiendo, por causa de nuestro amor a Jesucristo nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Jesús dijo, bienaventurados seréis cuando por mi nombre o por mi causa hablen mal de vosotros mintiendo. Bienaventurados seréis. ¿Cuántos son bienaventurados? Así que Isaac enriqueció mucho y prosperó tanto por causa de que su padre Abraham había sido obediente a la palabra de Dios. Vamos a mirar al nieto Jacob. Génesis 28, 12 al 14. Escriba. Génesis 28, 12 al 14. Dios le habló en sueños a Jacob y le recordó la promesa que tenía con Abraham, su padre. Con Isaac, su padre, y su abuelo Abraham. Y le dijo, mira, Jacob, no tengas miedo, le dijo, yo te voy a bendecir, yo te voy a prosperar, no solo a ti, a tu descendencia, sino le recuerda una vez más a todas las familias de la tierra. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Digan, Dios es fiel. Y Él no se olvida ninguna promesa que haya hecho. Es decir, cuando a Dios sale una palabra de la boca de Dios, hermano, va a tener que cumplirse. Dios se va a preocupar porque suceda su palabra en tu vida. ¿Me entiendes? Dios va a tomar mucho cuidado para que la palabra que ha salido de su boca en beneficio tuyo, hermanito, hermanita, se concrete. Porque eso da la gloria a Él. El beneficio es tuyo, pero toda la gloria y la honra se la lleva el Señor. ¿Cuánto dicen amén? Entonces Dios le habló a Jacob y le recordó de la bendición que había sido Isaac, su padre, y su abuelo Abraham, es decir, la obediencia que ellos habían mostrado hacia Dios. Amén. En Génesis capítulo 29, en el versículo 1, dice que Jacob se fue a la tierra de los orientales y ahí conoció a Labán, el cual vendría a ser su suegro, y trabajó con él 20 años por sus esposas.
y también por todas las bendiciones que él tuvo que sacar de esa tierra. Y regresó en Génesis 30, versículo 1. Escriba Génesis 30, versículo 1. Le estoy dando pasajes claves de todo el capítulo. Usted lo puede estudiar todo el capítulo completo en casa y enriquecer más su conocimiento y su convicción respecto de la fidelidad de nuestro Señor. Amén. Dice Génesis 30, versículo 1, repito, que Dios lo enriqueció muchísimo con ovejas, con siervas, con siervos, con camellos, con asnos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuánto dicen amén? Digan, Dios es fiel a su palabra. Si Dios ha dicho que te va a bendecir, porque tú eres descendencia de Abraham, porque tú eres de Cristo, descendencia de Abraham eres. En Gálatas 3:29 está escrito en tu Biblia, entiéndelo. Tú tienes que aferrarte a esa promesa que Dios le hizo a Abraham, nuestro padre de la fe. Amén. En Génesis capítulo 37 encontramos al joven José. Génesis capítulo 37. Y resumiendo el tema de José, es que José era el menor de los hijos de Jacob. Tenía 17 años. Y dice que como Jacob estaba viejo y lo había tenido en la vejez, amaba mucho a este precioso joven de 17 añitos, José. A tal punto que le hizo una túnica de colores para él. El mismo viejo Jacob se lo hizo a su hijo José. Y esto le molestaba tanto a sus hijos, aparte que José siempre daba los reportes del mal comportamiento de sus hijos mayores, de Jacob. Amén. Entonces ellos comenzaron a hablarle de una manera humillante, le hacían bullying, le tiraban indirectas al joven José. Y este joven José recibió un sueño de parte de Dios, que Dios iba a bendecir su vida y que a través de su vida él iba a bendecir a su propia familia, es decir, a su padre y a sus hermanos. Amén. Y eso les molestó tanto que le comenzaron a decir: ahí viene el loco, el soñador, el tal por cual. Y entonces confabularon cómo deshacerse de José. Y dijeron: vamos a matarlo para ver dónde va a quedar todos sus sueños de este joven José. Pero para la gloria de nuestro Dios, no lograron matar a José, sino que más bien lo vendieron. Lo vendieron a los mercaderes ismaelitas y fue llevado a Egipto por 20 monedas de plata como un esclavo. Fue vendido José y le quitaron la túnica de colores preciosa que su padre le había hecho. Los sueños tienen mucho que ver con nuestra vida hoy y la túnica de colores tiene que ver con la unción del Espíritu Santo que Dios te ha dado, iglesia de Cristo. El diablo peleará por quitarte la túnica de colores, es decir, la unción del Espíritu Santo en tu vida, y de quitarte los sueños que Dios ha puesto en tu corazón de parte o a través del Espíritu Santo. Amén. Ellos le quitaron la túnica preciosa de colores a José. Y dice que degollaron un cabrito y con esa sangre ensuciaron toda esa túnica preciosa de José y se le entregaron a su padre Jacob. Y le dijeron: ¿sabes qué? A tu hijo no sabemos qué bestia lo habrá matado del campo, no sabemos. Y el viejo Jacob lloró amargamente, desconsoladamente. Pero ¿cuál es la conclusión de José? José terminó en Egipto, Génesis capítulo 39. Terminó en Egipto en la casa de Potifar. Y dice la palabra de Dios que este oficial de Faraón, rey de Egipto, fue prosperado tanto por la vida de José en su casa, que aún las cosas o la casa también de campo, porque tenía su casa en la ciudad y su casa en el campo, todo era prosperado por la presencia de José. Todo era prosperado. ¿Cuántos dicen amén? Por eso cuando tú vas a un trabajo, a un lugar, a una casa, esa casa y ese trabajo, esa empresa va a ser bendecida por causa de la presencia de Dios en tu vida. Y todos los seculares se van a dar cuenta que tú eres alguien especial, porque en ti está el Espíritu de Dios.
Amén. Esto es muy importante que lo entendamos, que no es nuestra habilidad la que permite eso, sino es la gracia de Dios y el pacto que Dios hizo con Abraham, nuestro padre de la fe, y que a través de Jesucristo ese pacto sublime, divino, se ha activado en beneficio de la iglesia, nosotros, la iglesia del Señor. Amén. Gloria a Jesús. En Génesis 39, verso 1 al 6, está lo que le acabo de decir. Y a partir del verso 7, en Génesis 39, versículo 7, hacia el verso 19, encontramos pues a la mujer de Potifar. Génesis 39, versículos 7 al 19, encontramos a la mujer de Potifar que pone los ojos en el joven José. Era un chico apuesto, un joven muy apuesto, dice la escritura, así lo describe la palabra. Y la mujer de Potifar ha puesto sus ojos sobre él y dice que todos los días le persuadía para que se acostara con ella. Pero este joven no quería faltar el respeto a su amo, ni mucho menos faltar la promesa o el sueño que Dios había dado a este joven allá en su tierra. Amén. O sea, él, a pesar de estar fuera de su país, en un lugar extraño, diferente credo, forma de vida, costumbres y estilo de pensamiento y otro lenguaje, él no dejó a su Dios de lado. Él no dejó a Dios de lado. Y él respetó el llamado y el sueño que Dios había puesto en su corazón. A pesar de que la mujer sería una princesa simpática, bonita, porque no creo que sería una mujer fea. No. Pero ¿sabes qué? ¿Por qué te digo eso? Porque dice que las mujeres que corrompieron el corazón de Salomón fueron de esa estirpe también, y fueron mujeres hermosas. O sea, es de suponer de que no era una mujer desagradable a los ojos de un hombre. Ese joven aparentemente no hubiera tenido nada que perder porque no está en su patria, no está en su país. Pero él dijo: mi fidelidad hacia Dios es donde quiera que yo esté. No me importa lo que me ofrezca el diablo y el mundo, ya sea a través de una mujer, de un negocio fácil, de una plata malvenida. No me interesa nada fácil, me interesa que sea con la bendición de mi Señor. Amén. Este joven prevaleció en su convicción y dijo no al pecado, no a la carne, no a la tentación, y permaneció firme ahí. Y la mujer de Potifar tuvo que acusarlo de que él lo había querido deshonrar a ella, es decir, violarla en contra de su voluntad. Y comenzó a dar gritos y alaridos y acusó al joven José, que salió corriendo semidesnudo, diciendo que él había querido abusar de ella. Y cuando su marido Potifar se enteró de esto, lo que hizo fue ponerle en una prisión detrás de los barrotes de hierro. Pero la gracia de Dios, dice la Biblia, que se extendió en el verso 20 hacia el 23 de ese mismo Génesis capítulo 39. Génesis 39, versículo 20 hacia el 23, dice que la gracia de Dios sobreabundó, se extendió para con José, que aún en la prisión José encontró gracia ante el jefe de los carceleros, y el carcelero le dio toda la potestad de que él pudiera sojuzgar dentro de la prisión, porque Dios estaba con José. ¿Cuántos dicen amén? Qué importante entender que no importa la circunstancia, la dificultad que tú y yo podamos estar pasando en esta tierra o en esta vida, sabiendo que Dios está con nosotros, no importa lo que tengamos que pasar, hermanos. Aferrémonos cada día más al amor de nuestro Cristo. Si Él, por amor a nosotros, vino a una cruz y entregó su vida y su sangre por nosotros, y Él nos avergonzó de decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en Hebreos 2 dice que Él no se avergonzó, después de que ascendió al cielo, de presentarnos ante la presencia de su Padre como sus hijos y como hermanos de Cristo. Él no se avergüenza, Hebreos capítulo 2, de presentarte en la presencia de Dios como tu Padre y tú como hermano de Cristo, dice la Escritura. ¿Cuánto dicen amén?
Por eso es importante entender que Dios bendecía la vida de José, como bendijo la vida de Jacob, como bendijo la vida de Isaac, como bendijo la vida de Abraham, porque Dios ha planificado desde el principio del Génesis, bendijo al primer hombre, Adán y Eva. Entonces el plan de Dios no se va a revertir, no va a expirar. El plan de Dios va a concretarse en nuestra vida, iglesia de Jesús, por causa del precio del Calvario, de la sangre del Hijo de Dios. ¿Cuántos lo creen? No tiremos la toalla, iglesia de Cristo. No demos un paso atrás ni para tomar impulso. Si tú quieres permanecer de pie, tienes que estar de rodillas ante la presencia de tu Dios. Sin importar la dificultad, la circunstancia, nadie va a detener la bendición de Dios sobre tu vida. Va a parecer al inicio que todo es difícil, que todo es escabroso, que todo es dificultoso. José sufrió 13 años de su vida injustamente. Recuérdalo bien. No fue de la noche a la mañana que él tomó el sitial, el segundo lugar de Faraón para poder gobernar la riqueza de Egipto. Y él podría haberse quedado a gobernar simplemente la riqueza de su amo Potifar. Pero comparemos la riqueza de una casa con la riqueza de toda una nación. Él fue sabio, humilde de corazón, pero sabio en su corazón. Porque él dijo: no, yo prefiero la bendición de mi Padre Celestial antes que la bendición de una mujer, un rato de complacencia carnal, sexual. ¿De qué le hubiera servido, amados? Él tenía que ser el puente de bendición para el pueblo de Dios. José fue la bendición para su padre y para sus hermanos. Hubiera malogrado todo el plan de nuestro Dios. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Para resumirlo, él tratará de evitar que tú seas bendecido, poniéndote trampas, poniéndote mujeres de Potifar, poniéndote negocios turbios, sucios, formas fáciles de poder alcanzar el éxito, pero sin trabajar con honestidad, con transparencia, con limpieza, como Dios quiere. Dios quiere bendecirte, pero Él primero va a pulir tus asperezas, es decir, va a renovar tu mente, va a limpiar tu corazón. Una vez que tu carácter, tu conducta, tu mentalidad ha sido renovada por la palabra y el Espíritu Santo, Dios pondrá las provisiones sobreabundantes en tus manos para que tú puedas administrarlas y ellas no puedan extraviarte del plan de tu Dios. Es que Dios no es malo, sino que Dios lo tiene todo calculado al milímetro. No llega un minuto tarde, ni llega un minuto antes. Él llega en el momento preciso que Él lo tiene planificado para ti. No desesperes, iglesia de Dios, dice el Espíritu Santo. No desesperes, iglesia de Cristo, dice el Espíritu Santo. Ten paciencia, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Tu familia y tus amigos que tú quieres que vengan a los pies de Cristo vendrán en el momento de Dios, no en el momento tuyo. No pelees con Dios. No trates de gobernar a Dios, de instruir a Dios. Deja que Dios haga como Él tiene que hacerlo, porque Él es soberano. Él no necesita consejeros. Él es soberano. Y tú y yo somos siervos del Señor. Él es nuestro jefe, Él es nuestro amo y Él tiene el gobierno de todas las cosas. Él sabe cuándo tú y yo estamos preparados para recibir las dádivas, las bendiciones sobrenaturales del Señor. Él las tiene preparadas, como se las tuvo para José. Él las tuvo preparadas, pero José tuvo que pasar por todo el estado de pulimiento y preparación preliminar previa para llegar al cetro, al ser el segundo después de Faraón en Egipto y administrar todas las riquezas de Egipto. Amén. Amén. Por eso es que la Biblia dice que Dios permite que el impío amontone riquezas y estas pasen a mano de los justos. Y el justo eres tú, justificado por la sangre de Jesús, lavado con la sangre del Cordero, santificado por el Espíritu de Jehová en nuestro Señor. Amén. Así que no desesperes, no pelees con Dios ni las circunstancias.
Dobla tus rodillas, ríndete al Señor y aprende a aceptar el plan y el momento específico de Dios. El tiempo específico de Dios es mejor que nuestro tiempo. No te aceleres. Recuerda lo que pasó con Abraham por querer acelerar la herencia del Señor, es decir, a través de la sirvienta Agar, la egipcia, y la malogró a los 10 años. Tuvo que esperar 15 años más. No malogres tu bendición, no malogres el tiempo planificado por Dios para tu vida. Dios quiere bendecirte, pero en lo que tú menos te rindas, lo dificultas más la bendición para tu propia vida. Entiéndelo, Dios quiere bendecirte, pero el diablo no quiere que te bendiga y va a poner una y otra trampa, porque él sabe lo que viene a tu vida. Él sabe. Él puso a la mujer de Potifar en el camino de José, porque el diablo sabía lo que Dios tenía preparado para él. Porque el diablo conoce más por viejo que por diablo. Recuérdalo bien. Pero tú, la iglesia de Cristo, tiene la mente de Cristo y tiene el Espíritu Santo y tiene la lámpara maravillosa para no dejarse engañar del diablo y sus demonios. Por eso Pablo dijo: conocemos las estrategias del enemigo y no nos va a ganar ventaja. ¿Cuántos lo dicen amén? Dios me va a bendecir. Repítalo conmigo para terminar. Aunque el diablo se enoje y todo el infierno se moleste, Dios me va a bendecir, porque está escrito. Oremos. Gracias, Padre. En tus propias palabras, hermano, en tus propias palabras, hermana, dale gracias a Dios, porque yo sé que Dios te ha hablado esta noche. Dios me ha hablado a mí también esta noche. Yo sé que Dios quiere bendecirnos. Yo sé que Dios quiere prosperarnos. Yo sé que Dios quiere sanarnos. Yo sé que Dios quiere libertarnos. Yo sé que Dios quiere ponernos en un lugar de prominencia. Dios quiere, hermano, ponernos en lugares de prominencia por causa de lo que hizo Cristo, por causa de su promesa hecha a nuestro padre de la fe, Abraham. Él hizo una promesa de bendecir a todas las familias de la tierra, y Dios va a cumplir su palabra tal como está escrita. Él va a tener cuidado de que su palabra se cumpla en tu vida y en tu familia, en tu descendencia, por causa de tu obediencia, de tu sumisión y paciencia, de tu perseverancia. El que persevera hasta el fin, ese, dijo Cristo, será salvo. No tires la toalla, iglesia del Señor. No tires la toalla. No te dejes engañar de las circunstancias, de la adversidad, de las tentaciones. No permitas, hermano, que el diablo te robe las bendiciones que Cristo ganó para ti en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren darle palmas a Cristo? Fuerte la palma para Jesús. Hay victoria, hay libertad, hay vida abundante en ti, mi Jesús. Hay perdón de pecados. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás con nosotros. Gracias, poderoso gigante, Rey de la gloria, soberano de los reyes, príncipe de paz. Gracias. De pastos delicados me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Su nombre.
tu barca